¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Bienvenidos a las puntadas de Vianney. Y bueno, el día de hoy vamos a traer un capítulo más de este libro tan bueno que se llama Las hijas del frío. Y me da risa porque justamente estoy en este momento llegando del trabajo. Y como escuché todo en silencio y muy tranquilo en casa, dije, creo que es el momento ideal para grabar. Es un día en el cual no acostumbro a hacerlo, pero bueno, hoy dadas las circunstancias llegué un poco temprano. Y en cuanto empiezo con el saludo, se oyen mis amigos, los perritos vecinos, dando un discurso. Entonces me dio mucha risa que me dicen, ya llegó bien y va a grabar, hay que ladrar. Entonces, pues bueno, ya saben, sin mis amigos los perros, esto no es un video normal. Pero bueno, vamos a esperar a ver si se calman para poder dar inicio al libro. Sin embargo, pues muchísimas gracias por estar aquí. Si van llegando y no saben de qué trata esto, bueno, pues yo les voy leyendo un libro por capítulos. A veces traigo dos capítulos en uno, a veces traigo solo uno, a veces traigo tres, dependiendo de qué tan amplios estén los capítulos. Y pues bueno, vamos siguiendo la historia. Ya tengo 3 libros en la playlist del canal por si quieren ir a verlos. Los 3 son súper recomendados. Y y pues bueno, este es como que un poco diferente en cuanto a trama, en cuanto a género, en cuanto a muchas otras, o sea, muchas cosas en general, pero es un libro bueno que va tomando una buena historia. No sé ustedes, yo voy muy, como que muy intrigada. Entonces, me parece que también les puede llegar a gustar. Y si lo quieren retomar o si lo quieren escuchar desde el capítulo número 1, aquí les estará apareciendo una etiquetita donde si ustedes lo oprimen les llegará hasta ese video, hasta el número 1 y de ahí hasta el de ahorita que creo que es el 5. Entonces pues bueno, vamos a tomar un cafecito, no sé, un frappé, algo que se les antoje. Fíjense que en este momento que estoy grabando eh, está muy frío, hace mucho frío, está totalmente nublado, no hay sol pero ni que se asome. eh, y generalmente pues este día les digo, no es que yo grabe como que hoy, pero como que se prestó. Como que se prestó todo como para grabarlo, pero sí está haciendo mucho frío. Es un día muy, muy, muy frío. Entonces, pues tráiganse algo para tomar, algo para comer, algo para disfrutar. Yo los acompañaré con un café calientito. Y pues vamos allá, vamos a darle, porque si no, esto se hace todavía más largo. Y dice así. Stromstad, 1923. Resultó un otoño extraño. Jamás se había sentido tan exhausto, pero tampoco tan lleno de energía. Era como si ella le infundiese ánimos. Y Anders se preguntaba en ocasiones cómo había logrado que su cuerpo funcionase antes de que ella apareciese en su vida. A partir de aquella primera noche en la que Agnes se armó de valor para presentarse ante su ventana, su existencia cambió por completo. El sol empezaba a brillar cuando ella llegaba y se apagaba cuando se separaban. El primer mes solo intentaron tímidos acercamientos. Ella era tan recatada, tan retraída, que aún lo llenaba de asombro que se hubiese atrevido a dar el primer paso. Aquella audacia era tan ajena a su personalidad que le enternecía pensar que Agnes se hubiese apartado hasta tal punto de sus principios solo por él. Al principio tuvo dudas, lo admitía. Avistaba los problemas en el horizonte y solo pudo ver lo imposible de toda aquella historia. Pero era tan fuerte su sentimiento que, sin saber cómo, había logrado convencerse a sí mismo
de que al final todo se arreglaría. Y ella se mostraba tan llena de confianza. Cuando apoyaba la cabeza en su hombro y posaba su frágil mano en la de él, se sentía capaz de mover montañas por ella. No tenían muchas oportunidades de verse. Él no llegaba a casa de la cantera hasta muy tarde, y debía levantarse muy temprano por la mañana para volver al trabajo. Pero ella siempre encontraba una solución, y él la adoraba por ello. Daban largos y numerosos paseos por las afueras del pueblo, al abrigo de la oscuridad, y pese al crudo frío otoñal, siempre encontraban algún lugar seco en el que sentarse a besarse. Cuando por fin sus manos se atrevieron a buscar bajo la ropa, ya estaba mediado noviembre, y él sabía que habían llegado a una encrucijada. Sacó a relucir el tema del futuro con cautela. No quería que ella cayese en desgracia. La amaba demasiado, pero al mismo tiempo era como si todo su cuerpo le agitase que eligiese el camino que lo condujera a la unión de ambos. Pero ella interrumpía con un beso sus intentos de hablar de aquella angustia. No hablemos de eso, le dijo besándolo otra vez. Mañana por la noche, cuando vaya a verte, no salgas, déjame entrar. Pero, ¿y si la viuda? Le advirtió él antes de que ella volviese a interrumpirlo con otro beso. Shh, vamos a guardar silencio, recomendó, como dos ratones. Le acarició la mejilla antes de proseguir. Dos ratoncillos callados que se aman. Pero imagínate que... insistía él inquieto y exaltado a un tiempo. No imagines tanto, le replicó ella sonriente. Vivamos el momento. ¿Quién sabe? Mañana podríamos estar muertos. Uf, no digas eso, contestó Anders abrazándola con todas sus fuerzas. Y Agnes tenía razón. Él pensaba demasiado. Bueno, mejor será acabar con esto de una vez, aseguró Patrick con un suspiro. No comprendo de qué iba a servir, masculló Ernest. Lilian y Kaj llevan enfrentados desde siempre, pero me cuesta creer que ese hombre matase a una niña por ese motivo. Patrick se sorprendió. Oye, parece que los conoces, ¿no? Y la misma impresión tuve antes, cuando vimos a Lilian. Solo conozco a Kaj, explicó Ernest de mala gana. Un grupo de muchachos nos reunimos para jugar a las cartas de vez en cuando. Un ceño de preocupación se formó en la frente de Patrick. ¿Algo que deba inquietarme? Si he de ser sincero, no estoy seguro de que debas participar en la investigación, dadas las circunstancias. Tonterías, respondió Ernest con acritud. Si no pudiéramos trabajar en un caso por cuestiones de parcialidad, sería imposible investigar un pimiento en este pueblo. Todo el mundo se conoce, y lo sabes tan bien como yo. Y que sepas que sé distinguir entre el trabajo y la vida privada. Patrick no se quedó tranquilo con la respuesta, pero sabía que Ernest tenía razón en parte. La comarca no era tan extensa, y todos se conocían de un modo u otro, así que por eso no se podía retirar a nadie de una investigación. En ese caso, tendría que tratarse de una relación de parentesco cercano o algo similar. Una pena, desde luego. Por un instante vio al cielo abierto y vio la oportunidad de liberarse de Lohengrin. De modo que ambos se dirigieron a la casa vecina. La cortina de la ventana que había junto a la puerta aleteó antes de caer con tal rapidez que no tuvieron tiempo de ver quién se escondía detrás. Patrick examinó la casa, la fanfarronada, como la llamaba Lilian. La veía a diario cuando iba y venía del trabajo, pero jamás se había fijado,
y estaba de acuerdo en que no era muy bonita. Era una creación moderna, con mucho vidrio y ángulos extraños. Se notaba que el arquitecto había tenido carta blanca, y Patrick no pudo por menos de admitir que Lilian tenía su parte de razón. Era una casa construida para exhibirla en las revistas de decoración, pero en la rústica aldea encajaba también como un adolescente en una fiesta de un hogar de jubilados. Aunque, ¿quién dijo que el dinero y el buen gusto iban de la mano? Además, el arquitecto municipal debía de estar ciego el día que concedió la licencia de obras. Patrick se volvió a Ernest. ¿A qué se dedica Cag? Quiero decir, como está en casa un día laborable, Lilian comentó algo de director ejecutivo, ¿no? Vendió la empresa y se jubiló anticipadamente, respondió Ernest, aún con ese tono defensivo de aquel que piensa que se ha puesto en duda su profesionalidad. Pero entrena al equipo de fútbol desinteresadamente, y es muy bueno, la verdad. Lo habrían contratado como profesional en sus años mozos, pero tuvo una especie de accidente que se lo impidió. Y te repito, que esto es una pérdida de tiempo. Cag Wilber es un tipo bueno de verdad, y todo el que diga lo contrario miente. Esto es ridículo. Patrick desoyó el comentario y siguió subiendo la escalinata. Llamaron al timbre y aguardaron. Pronto oyeron pasos y les abrió un hombre que Patrick supuso debía de ser Cag. El hombre sonrió abiertamente al ver a Ernest. Lundgren, ¿qué tal? Hoy no hay partida, ¿no? Su amplia sonrisa se apagó en cuanto vio que ninguno de ellos la correspondía. Cag levantó hastiado la vista al cielo. ¿Qué se ha inventado ahora esa mujer?, preguntó, antes de acompañarlos a la gran sala de estar. Al llegar, se dejó caer en un sillón e invitó a los dos policías a acomodarse en el sofá. En fin, no es que lo lamente lo que les ha ocurrido, es una verdadera tragedia. Pero que tenga estómago para seguir dándonos guerra incluso en esas circunstancias, creo que dice bastante sobre el tipo de persona con la que tenemos que vérnoslas. Patrick no hizo caso al comentario y se dedicó a estudiar al hombre que tenía ante sí. Era de estatura mediana, delgado, con cara de galgo y el cabello encanecido en un corte bastante insulso. En realidad, todo él era bastante insulso. Uno de esos hombres a los que un testigo no podría describir de ninguna manera si se le ocurriese. Por ejemplo, atracar un banco. Estamos preguntándoles a los vecinos por si vieron algo. Esto no tiene nada que ver con sus disputas. Patrick había decidido, antes de llamar, que no diría que Lilian lo había mencionado. Ah, bueno, respondió Cag, casi decepcionado. Claro indicio de que las desavenencias con la vecina eran un elemento constante y añorado en su vida cotidiana. ¿Y por qué? Cierto que es una tragedia que la niña se haya ahogado, pero no creo que la policía deba dedicarle tantas horas al asunto. No me parece que tengan mucho que hacer, comentó con una risotada. La corrigió enseguida al ver que Patrick no hallaba la situación nada cómica. Entonces, poco a poco empezó a ver la verdad. ¿Es que no es así? La gente dice que la niña se ahogó, pero ya sabemos lo que le gusta hablar a la gente. El que la policía vaya preguntando de casa en casa solo puede significar que no fue eso lo que le ocurrió.
¿Tengo razón? ¿Sí o sí?, preguntó excitado ante el descubrimiento. Patrick lo miraba displicente. ¿Qué había de malo en la gente? ¿Y cómo alguien podía considerar la muerte de una niña algo emocionante? ¿No quedaba ya nada del sentimiento común en las personas? Cuando le respondió a Kaj, se obligó a mantener un semblante neutral. Sí, así es, en parte. No puedo entrar en detalles, pero resulta que Sarah Klinga fue asesinada. De ahí que sea de la mayor importancia que sepamos qué hizo aquel día. ¿Asesinada?, respondió Kaj. ¡Uf, qué espanto!, exclamó con gesto compasivo. Patrick notó que era una compasión superficial y tuvo que contener el impulso de propinarle a Kaj una bofetada. Tan odiosa le resultaba aquella falsa empatía. Sin embargo, le contestó con serenidad. Como ya dije, no puedo entrar en detalles, pero si vio a Sarah el lunes por la mañana, es importante que sepamos cuándo y dónde, con la mayor exactitud posible. Por favor. Kaj frunció el ceño, reflexivo. Veamos, el lunes. Sí la vi por la mañana, pero no sabría decir cuándo. Salió de la casa y se alejó correteando. Esa niña no sabía caminar como Dios manda. Siempre andaba a saltitos como una pelota de goma. ¿Vio a dónde se dirigía?, preguntó Ernest, tomando la palabra por primera vez en toda la visita. Kaj lo miró divertido. Era evidente que le parecía cómico ver a su compañero de la partida habitual en su papel de policía. No, solo la vi salir de casa. Se dio la vuelta y saludó a alguien antes de continuar, pero no vi en qué dirección iba. ¿Y no podría precisar cuándo ocurrió eso exactamente?, preguntó Patrick. No, solo fue hacia las 9. No puedo determinar la hora con más exactitud. Patrick dudó un instante antes de proseguir. Por lo que he oído, Lilian Florin y usted no son buenos amigos. Kaj resopló ruidosamente. Desde luego, sí, podríamos decir que así es. No creo que haya nadie que pueda ser buen amigo de esa arpía. ¿Existe alguna razón especial para su...? Patrick buscaba la expresión adecuada. ¿Enemistad? No se necesita ninguna razón especial para enemistarse con Lilian Florin, pero resulta que yo tengo una justificadísima. Empezó cuando compré el solar y comencé a construir esta casa. Tenía objeciones sobre los planos e hizo cuanto pudo por detener las obras. Incluso convocó una pequeña manifestación de protestas. Para que lo sepan. Se echó a reír. Una manifestación de protestas en Favalca. Ya les digo, para echarse a temblar. Kaj abrió los ojos fingiendo estar asustado, y luego rompió a reír. Pero de pronto recobró la compostura y continuó. Sí, bueno, naturalmente, logramos sofocar la pequeña rebelión, aunque nos costó tiempo y dinero. Pero desde entonces no ha parado un solo día, y ustedes saben perfectamente hasta qué extremos puede llegar. Estos años han sido un auténtico infierno, aseguró, retrepándose y cruzando las piernas. ¿No habría podido vender la casa y mudarse a otro sitio?, preguntó Patrick, intentando ser discreto. Pero la pregunta provocó un incendio en los ojos de Kaj. ¿Mudarnos? Jamás en la vida. Nunca se me ocurriría darle esa satisfacción.
Ella antes se sentiría... Si alguien ha de mudarse es ella. Ahora, lo único que espero es que se pronuncie el Tribunal de Apelación. ¿El Tribunal de Apelación?, preguntó Patrick. Sí, construyeron un balcón en la casa sin mirar antes la normativa, y resulta que sobresale 2 centímetros sobre mi parcela, de modo que va contra la ordenanza municipal. En cuanto salga la sentencia, tendrá que derribarlo. Y espero recibirla en un día de estos. Será un placer ver la cara de Lilian. Se congratuló Kaj. ¿No cree que en estos momentos tiene problemas distintos a la existencia o no del balcón?, observó Patrick sin poder evitarlo. El semblante de Kaj se ensombreció enseguida. Sí, claro, no soy insensible a la desgracia, pero las cosas como son. La señora Justicia no tiene ese tipo de consideraciones, añadió buscando apoyo en la mirada de Ernest, que se lo ofreció asintiendo. Patrick reflexionó una vez más sobre lo idóneo de que Lohengrin participase en la investigación. Ya tenía bastantes objeciones antes de saber que era amigo de uno de los interrogados. Se dividieron a fin de ir descartando las casas vecinas de un modo más eficaz. Ernest refunfuñaba mientras caminaba expuesto al viento frío. Su larga figura parecía acapararlo muy bien. Su cuerpo, destartalado, se balanceaba de un lado al otro, y le costaba guardar el equilibrio. Sentía el sabor agrio de la amargura en la campanilla. Una vez más había tenido que agachar la cabeza ante un cachorro al que casi le doblaba la edad. A Ernest le parecía un misterio. ¿Cómo podían pasar siempre por alto su dilatada experiencia y su habilidad? Una conspiración. Era esa la única explicación que se le ocurría. Resultaba un tanto confuso el motivo y quiénes eran los cerebros de la maquinación. Pero eso no le preocupaba lo más mínimo. Probablemente lo veían como una amenaza, concluyó, precisamente a causa de las cualidades que él estaba seguro de poseer. Lo de ir de casa en casa era muy aburrido, y lo que quería era entrar en algún sitio caliente. Además, la gente no tenía nada interesante que contar. Nadie había visto a la niña aquella mañana, y nadie supo decirle nada, salvo que lo que habían ocurrido era terrible. Y claro, él no podía más que convenir en que lo era. Suerte que nunca había cometido la tontería de tener hijos. Y de las mujeres también había logrado mantenerse apartado, se dijo, evitando pensar en el hecho de que las mujeres tampoco habían mostrado nunca demasiado interés por su persona. Miró de reojo en dirección a Henstrom, que se encargaba de las casas situadas a la derecha de los Florín. A veces, sencillamente, sentía deseos de darle un verdadero escarmiento. Desde luego, no le había pasado inadvertido el mohín de Henstrom aquella mañana, cuando se dio cuenta de que no le quedaba más remedio que salir con él de servicio. A decir verdad, eso no le proporcionó una pizca de satisfacción. Por lo general, Henstrom y Molín eran como el gordo y el flaco. Y encima se negaban a escuchar a los colegas de más edad como él y Josta. Claro que Josta quizá no fuese un caso de policía paradigmático, eso tenía que admitirlo, pero sus muchos años en el cuerpo merecían respeto. Y tampoco era de extrañar que a uno se le quitasen las ganas de invertir las energías en el trabajo cuando se veía obligado a ejercer en aquellas condiciones. Ahora que lo pensaba, los policías más jóvenes eran los culpables de sus pocas ganas de trabajar.
y de que aprovechase cualquier ocasión para quitarle de en medio a la menor oportunidad. Una idea reconfortante, naturalmente. No era culpa suya. Y no es que hubiera sentido remordimientos por ello hasta el momento. Pero era un alivio haber acertado a dar con el origen del problema, la madre del cordero, por así decirlo. Su indolencia era culpa de los cachorros. De pronto, la vida le pareció mucho más agradable y llamó a la siguiente puerta. Frida peinaba a conciencia el cabello de la muñeca. Era muy importante que estuviese muy guapa, pues iba a una fiesta. La mesa ya estaba puesta y llena de pastelitos y café, tazas de plástico diminutas sobre bonitos platos de color rojo. Cierto que los pastelitos eran de mentira, pero las muñecas no podían comerlos de verdad, así que no importaba mucho. Sara decía que jugar con muñecas era una bobada. Decía que eran demasiado mayores para eso. Las muñecas eran para los bebés, insistía Sara. Pero Frida jugaba con ellas todo lo que quería. Sara era tan pesada a veces. Siempre tenía que mandar. Todo tenía que ser como ella quería. Y, si no, se enfadaba y se ponía a romper las cosas de Frida. Entonces le decían que se fuera a su casa, y mamá llamaba a la mamá de Sara, y le hablaba medio enfadada. Pero cuando Sara era buena, a Frida le gustaba, así que a pesar de todo, quería jugar con ella si se portaba bien, y eso. No entendía exactamente qué le había ocurrido. Mamá le había explicado que estaba muerta, que se había ahogado en el mar. Pero, entonces, ¿dónde estaba? En el cielo, le había dicho mamá. Pero Frida había estado mirando al cielo mucho, mucho rato, y no había visto a Sara. Estaba segura de que si hubiese estado en el cielo, la habría saludado desde allí. Puesto que no lo hizo, era imposible que estuviera en él. La cuestión era entonces, ¿dónde? ¿Por qué nadie podía desaparecer así, sin más? ¿No? Figúrate si mamá pudiese desaparecer igual. El miedo se apoderó de Frida. Si Sara desaparecía de aquel modo, ¿podrían hacerlo las mamás también? Se abrazó fuerte de la muñeca e intentó apartar aquella desagradable sensación. Había otra cosa a la que no dejaba de darle vueltas. Mamá le había dicho que los señores que llamaron y les contaron lo de Sara eran policías. Frida sabía que a los policías había que contárselo todo, que no había que mentirles nunca. Pero ella le había prometido a Sara que jamás le hablaría a nadie del hombre malo. Aunque había que mantener las promesas hechas a alguien que ya no estaba. Si Sara no estaba, no tenía por qué enterarse de que Frida les había contado del hombre aquel. Pero, ¿y si volvía y se enteraba de que Frida se había archivado? Entonces se enfadaría más que nunca, y seguramente le rompería todas las cosas de la habitación, incluso la muñeca. Frida decidió que era mejor no decir nada del hombre malo. Oye, Flieger, ¿tienes un momento? Patrick llamó a la puerta de Ghost antes de abrir, pero cuando lo hizo, le dio tiempo de ver que el colega se apresuraba a cerrar un juego de golf en el ordenador. Sí, un momento sí que tengo, respondió Gosta,
malhumorado y avergonzado, consciente de que Patrick había descubierto la noble tarea a la que dedicaba su horario laboral. ¿Se trata de la niña?, continuó con un tono más amable. Ya me dijo Anika que no fue un accidente. Vaya mierda, dijo meneando la cabeza. Sí. Ernest y yo acabamos de hablar con la familia, explicó Patrick antes de sentarse. Los informamos de que ahora se trata de una investigación de asesinato y le hicimos algunas preguntas sobre dónde se encontraban en el momento de la desaparición de la niña y si conocían a alguien que quisiera hacerle daño a Sarah. Gosta miró a Patrick con curiosidad. ¿Crees que la mató a alguien de la familia? En estos momentos no creo nada de nada, pero en cualquier caso es importante poder descartarlos de la investigación cuanto antes, y al mismo tiempo tendremos que comprobar si hay algún agresor conocido en la zona o algo así. Pero, por lo que me dijo Anika, no habían abusado de ella, ¿no?, preguntó Gosta. A juzgar por lo que sacó en claro el forense, no. Pero una niña asesinada... Patrick no terminó la frase, y aún así, Gosta comprendió a qué se refería. Los medios de comunicación habían informado sobre tantas historias de abuso de niños que no podían dejar de contemplar esa posibilidad. Sin embargo, continuó Patrick, cuando les pregunté si conocían a alguien que pudiera querer causarles daño, me dieron una respuesta muy concreta. Gosta alzó una mano. Deja que lo adivine. Lilian arrojó a Kaj a los leones. Patrick sonrió levemente al oír la expresión. Sí, podría decirse que eso fue lo que hizo. En cualquier caso, no parece que sientan ningún aprecio mutuo. Fuimos a casa de Kaj para mantener una charla informal con él, y parece que hay muchos viejos rencores acumulados bajo la superficie. ¿Bajo la superficie?, repitió Gosta con una risita. Yo no diría eso. Se trata de un drama que lleva cerca de 10 años representándose abiertamente, algo de lo que todos los demás nos hemos cansado. Sí, ya me contó Anika que tú habías cursado las denuncias entre los dos todos estos años. ¿Podrías hacerme un resumen del asunto? Sin responder de inmediato, Gosta se dio la vuelta y sacó un archivador de la estantería que tenía a sus espaldas. Pasó varias hojas hasta encontrar lo que buscaba. Yo solo tengo aquí lo relativo a los últimos años. El resto está abajo, en los archivos, ya sabes. Patrick asintió. Gosta hojeó el archivador y leyó parte de los documentos por encima. Mira, puedes llevártelo. Aquí tienes una muestra variada. Las denuncias de ambas partes. Sobre todo lo habido y por haber. Por ejemplo, falta de vejaciones injustas. Kaj invadió su parcela en alguna ocasión. Amenazas de asesinato. Lilian le dijo, al parecer, que tuviese cuidado si le tenía algún aprecio a la vida. Gosta siguió pasando páginas. Ah, sí. Y luego tenemos a Morgan, el hijo de Kaj. Lilian aseguró que la espiaba y cito textualmente. Según dicen, ese tipo de personas tienen un instinto exacerbado, así que seguro que está pensando en violarme. Fin de la cita. Esto es solo una sección. Patrick estaba perplejo. ¿No tiene nada mejor que hacer? Al parecer, no, respondió Gosta secamente. Y por alguna razón se empeñan en acudir siempre a mí con semejante rollo. Así que ahora
Te lo cedo de 1000 amores. Hasta nueva orden, dijo Gosta. Le tendió el archivador a Patrick, que lo tomó con cierta reserva. Pero, añadió Gosta, aunque tanto Kaj como Lilian son dos pendencieros empedernidos, me cuesta creer que él hubiese llegado tan lejos como para matar a la niña. Sí, seguro que tienes razón, convino Patrick, al tiempo que se levantaba con el archivador en la mano. No obstante, puesto que Kaj ha salido a relucir, tendré que investigar la posibilidad. Gosta vaciló un segundo antes de pronunciarse. Bueno, si necesitas ayuda, avísame. Melberg no puede ir en serio al pensar que Ernest y tú podríais llevar esto solos. Después de todo, se trata de una investigación de asesinato. Así que si puedo hacer algo... Gracias, te lo agradezco de verdad. Y creo que tienes razón. Melberg solo quería asentarme un golpe bajo. Ni siquiera él puede pretender que tú y Martín no colaboréis. Así que pensaba convocaros a todos a una reunión, seguramente mañana. Si Melberg tiene algo en contra, que me lo diga, pero no lo creo. Le dio las gracias a Gosta con un gesto antes de salir del despacho y girar a la izquierda en dirección al suyo. Una vez instalado en su sillón, abrió el archivador y empezó a leer. Aquello resultó un viaje por el paisaje de la mezquindad humana. Y pues hasta aquí llegamos con el capítulo del día de hoy. Muchísimas gracias por escuchar, por estar, por haber llegado hasta este momento. Y bueno, pues en este punto vamos a dejar en los comentarios un corazón azul. Vamos a dejar un corazoncito azul y vamos también a expresar cuál de los personajes es quien más nos cae o nos llama la atención o nos cae mejor o etcétera. Porque bueno, hemos visto los puntos de vista de muchas personas, pero como que ya vamos viendo cómo se enlaza la historia, ¿no? Ya está tomando un poquito de forma, así que ¿qué les parece ir dejando como que quiénes les agradan más, quiénes no? Ya nos vamos dando una idea de los personajes, entonces pues bueno, los invito a que estemos interactuando en los comentarios. Y pues bueno, hasta aquí voy a dejar el video el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar. Ya saben, si les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si aún no lo han hecho, es totalmente gratuito. Y a mí me ayudan un montón. Y bueno, pues ya sabemos, ¿verdad? Cuidémonos mucho, bordemos aún más. Y hasta el próximo capítulo. Bye.